Muy buen día para todos ustedes, amigos de Y Conoceréis la Verdad. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio donde compartiremos, como siempre, la palabra pura del Señor. En esta ocasión, queridos hermanos, me gustaría compartir con ustedes, continuando con el tema anterior de que Dios es un Dios de orden. Hablábamos de la creación, de cómo en el libro de Génesis dice que estaba desordenada y vacía, pero después vimos cómo Dios creó un ángel poderoso, guardián, antes que al hombre, ¿cierto? Y lo puso en ese huerto del Edén. Vamos a leer nuevamente en el libro de Ezequiel para apreciar en la palabra cómo el Señor nos crea y para qué nos crea el Señor. ¿Por qué nosotros, usted y yo, fuimos creados? Y no solamente nosotros, sino también este poderoso ángel guardián. ¿Qué quería Dios de ese poderoso ángel guardián? ¿Y qué quiere Dios de nosotros hoy? Lo que ha querido desde que nos creó. Hoy le pido al Espíritu Santo para que nos guíe en esta lectura, para que vaya guiando cada versículo y sea Él revelándonos su verdad. Vamos a leer en Ezequiel 28, en el versículo 13 y 14. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, cásped verde, lapislázuli y turquesa y esmeralda, todas ellas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí. Como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Hermanos, si vamos a retener lo que acabamos de leer, por favor que no se te olvide que ese poderoso ángel guardián del que el Señor nos está hablando en Ezequiel fue vestido de toda clase de piedras preciosas y que esas piedras preciosas fueron talladas especialmente para Él e incrustadas en el oro más puro. Él fue vestido de esa forma. ¿Y para qué fue vestido de esa forma? Y dice que yo te ordené y te ungí. Yo te ordené y te ungí. No se te olvide que Dios lo ordenó y lo ungió. ¿Para qué? Le dijo, tenías acceso al monte santo de Dios. Ahora vamos a leer juntos en el libro de Éxodo, en el capítulo 28. Y hermano, y aquí sí quisiera que ustedes mismos, sin olvidar lo que leímos, leyendo esto, saquen su conclusión en el Señor, que oren al Señor y que Dios les revele por qué Dios creó a ese poderoso ángel guardián, por qué te creó a ti, por qué me creó a mí, por qué ha creado al hombre a lo largo de todas las generaciones, qué ha querido de los hombres, qué ha querido Dios de todos nosotros. Vamos a leer en el capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Ahora vamos a ver cómo el Señor les manda hacer estas vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. En el versículo 15 en adelante, no nos olvidemos de Ezequiel 28. Estamos en Éxodo 28. Dice el 15 en adelante, después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino de tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. Haz el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una cornalina roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca.
La tercera hilera consistirá en un jacinto anaranjado, un ágata y una matista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, y un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. Hermano, medita en esta palabra. ¿Por qué Dios creó a ese poderoso ángel guardián? ¿Para qué lo creó? Ahora, ¿por qué aquí ha separado a Aarón y a sus hijos? Y no solo a Aarón y a sus hijos. Si tú lees anteriormente en el capítulo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Sí, querido amigo, querido hermano que estás viendo este video. Dios nos creó, nos apartó, nos separó para el sacerdocio, para ser un reino de sacerdotes. Un reino donde solo hay un rey, y es nuestro Dios. Dios quiere que tú y yo seamos un reino de sacerdotes. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿O qué es la iglesia? La iglesia verdadera es un reino de sacerdotes. Eso es la iglesia, un reino de sacerdotes. Pero quiero que vean bien el motivo por el cual Dios creó a ese poderoso ángel guardián, lo puso en el Edén, y dice que tenía acceso al monte santo de Dios. Si dice que tenía acceso, era porque el acceso era limitado. Cuando nosotros vemos en el capítulo 29, Dios dice, en el versículo 1 dice: cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y ellos fueron consagrados, hermano, fueron consagrados para el servicio sacerdotal. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Era ministrar al pueblo. Era ofrecer sacrificios tanto por su pecado como por los del pueblo, pero el único que podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo era únicamente el sumo sacerdote Aarón. Solo él podía entrar al lugar santo. Y en el libro de Ezequiel capítulo 28 Dios le dice: yo te ordené y te ungí. Tenías acceso al monte santo, a mi monte santo. Oh Señor Jesús, Aarón, ungido sacerdote del Dios Altísimo, era el único que tenía acceso al lugar santísimo. No podía entrar más nadie, solo podía entrar Aarón al lugar santísimo. Mira que dice: yo te ordené y te ungí. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 30, dice lo siguiente: unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de que me sirvan, o a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. En el libro de Levítico, en el capítulo, Señor Jesús, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice: luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Oh Señor Jesús. Pero en esta parte del libro de Levítico solo aparece que se unge a Aarón.
Moisés ungió a Aarón. En el libro de Números, ahí más adelantico, leemos capítulo 3 de Número, versículo 1 en adelante, dice: esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinai. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados, fíjate en esa palabra, ungidos y ordenados. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 28, yo te ordené y te ungí. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Oh Señor Jesús. Hermanos, en el libro de Isaías, hermano, y le estoy diciendo, estamos leyendo la palabra, es para que ustedes mismos, con la palabra, oren al Señor y que Dios les revele. ¿Por qué creó a ese poderoso ángel guardián? ¿Por qué nos crea a nosotros? Y mira, el primero fracasó, el segundo también fracasó. Adán, el hombre, fracasó. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, Señor Jesús, en el capítulo 61 del libro de Isaías, dice el 6: ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. ¿Qué es un sacerdote? Un ministro. Nosotros seremos llamados sacerdotes, ministros del Señor. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Hermanos, y ya vimos, ese poderoso ángel guardián fracasó. Luego el hombre fracasa. Y hoy le damos la gloria al Padre, Dios Todopoderoso, porque nos dio a su Hijo unigénito, para que se convirtiera en el primogénito entre muchos hermanos, el cual nos santificó. Oh Señor Jesús, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, vemos en el versículo 15, dice: este cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de permanecer en la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa, tú eres sacerdote para siempre, oh Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, tenemos una oportunidad. Ya vimos cómo ese poderoso ángel guardián fracasó cuando se corrompió a causa de su belleza y se enamoró de su esplendor. Vimos cómo en el Antiguo Testamento, si tú lees el libro de los profetas, todos los libros de los profetas, ves cómo hasta los sacerdotes se rebelaban en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad. Y hay un gran lamento en los profetas, porque es que los profetas están llenos del Espíritu de Dios y los profetas defienden la verdad. Aún a pesar de entregar sus vidas, defienden la verdad, aún a pesar de ser expuestos a la muerte, al escarnio, al sufrimiento, a las ofensas, no les importó nada con tal de defender la verdad. Nosotros, usted y yo, como sacerdotes,
que fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque es que nosotros no tenemos tal capacidad. Ya vimos cómo el hombre fracasó. La única forma, la única manera de agradar a Dios, de ser esos sacerdotes que Dios anhela, que Dios necesita, es siendo llenos de su palabra, conociendo la verdad y defendiendo la verdad, aún en estos tiempos cruciales, en estos tiempos donde la verdad se quiere torcer. Nosotros tenemos una comisión: ir y llevar la verdad tal como ella es, sin disfrazar, sin maquillar, sin ocultar, sin agregar, sin quitar nada. Y que Dios nos guarde de usar la verdad para justificar nuestra maldad. Seamos guardados de esa maldad. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque ahora tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesús. Y vamos a ir al libro de Pedro. Oh Señor, gracias. Hermanos, el Espíritu Santo es quien guía esta lectura. Él ha ido, va trayendo los versículos, las citas bíblicas, porque vuelvo y le repito, el hombre no tiene esa capacidad. Es el Señor. Cuando Él sabe qué necesitan las personas, envía la palabra adecuada. En el libro de Pedro, vamos a leer Pedro, el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, y vamos a entrar en el contexto de lo que el apóstol lleno del Espíritu nos quiere decir. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. ¡Aleluya! Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. ¿Ves? No es porque nosotros tengamos tal capacidad, es por Él, es por su vida en nuestro interior. Alguien que pudo, que fue capaz, hermano, porque yo siento, yo de verdad no soy capaz aún de decir lo que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, dijo. Él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero estoy, hermano, en esa carrera, hermano, de poder algún día, que Dios me permita, decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy en ese camino, hermano. Espero que ustedes también puedan proponerse esa meta. Aunque no he leído que otro discípulo haya dicho tal cosa, siento en mi espíritu que ellos también tuvieron esa realidad de poder decir: ya no vivimos nosotros, es Cristo viviendo a través de nosotros, expresándose a través de su pueblo. Oh Señor Jesús. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Oh, aleluya. Somos sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Oh Señor, gracias, poderoso Dios. Hermanos, ese ángel poderoso guardián fracasó, el hombre fracasó, y Dios ya tenía un plan para salvarnos. Su Hijo nos lo dio sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote, pero a la vez fue la ofrenda.
Por eso en la cruz dijo: consumado es. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Se hizo un sacrificio una vez y para siempre, un sacrificio eterno, un sacrificio que nos limpia, que nos salva. Solo tenemos que mirar la cruz y acercarnos al Señor, disponernos para Él, renunciar a lo que somos, a lo que creemos ser, y ponernos sumisos delante del Señor. En el libro de Apocalipsis, también el apóstol Juan, lleno del Espíritu, nos dice lo siguiente. Dice en el 1:6: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Oh Señor Jesús, en el capítulo 5 leemos desde el 9, dice: y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Somos un reino de sacerdotes para Dios, hermano. Y en varios videos, casi que terminando, siempre digo esto: si tú te sientes que no eres digno, que hiciste algo, que desagradaste a Dios, que lo buscaste, te apartaste, y que ahora no sientes que Dios te va a aceptar, te voy a decir algo de parte del Señor, con su palabra. Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a leer el libro de Zacarías, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, en el libro de Zacarías hay alguien que acusa constantemente a un sacerdote, a un sumo sacerdote. Vamos a leer en el capítulo 3. Y yo sí quisiera que tú, que estás en esa condición, que te sientes que Dios no te va a aceptar, quiero que leas conmigo. Busca tu Biblia, búscala, tenla en la mano, tu espada, no la sueltes. Mira que en el libro de Samuel, no recuerdo si en el 1, creo que en el 2, cuando habla de los valientes de David, hubo uno que de tanto luchar la espada se quedó pegada a su brazo, de tanto luchar. Quizás sea nuestra experiencia de aquí en adelante, que no soltemos la palabra del Señor, que ande con nosotros, no solo físicamente, sino aquí en nuestro corazón. Permanezcas con la espada en tu mano. En el capítulo 3 del libro de Zacarías, y con esto terminamos, dice, y vamos a leerlo todo, es corto, pero para ti, querido amigo, que sientes que no eres digno de Dios, porque ninguno es digno de Dios. Por eso hubo la necesidad de darnos a su Hijo. A través de ese sacrificio vivo, santo, agradable, hecho una vez y para siempre, por todos nosotros nos podemos acercar al Padre. A través de su sangre preciosa que nos limpia de toda nuestra maldad. Solo tienes que arrepentirte, volverte al Señor y apartarte de tu maldad. Arrepiéntete de lo que tú crees que eres. Si sabes que estás haciendo algo mal, si lo sabes porque tu conciencia te lo dicta, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y Dios se volverá a ti con amor profundo e inagotable. Su ira se apartará de ti, de tu familia, de tu casa. Y en medio de las situaciones que te puedan sobrevenir, luego de que empieces a buscarlo, canta alabanzas, adora al Señor. Cuando venga ese desierto a tu vida, no reniegues de Dios, sino que acepta lo que venga de su mano y ponte sumiso delante de Dios. En el capítulo 3 del libro de Zacarías dice: entonces el ángel me mostró a Yeshua,
el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Oh Señor Jesús, ya ves, hay alguien que te está acusando constantemente, Satanás, el acusador. Si te vuelves al Señor, le pides perdón, Él te quitará esas ropas sucias y te pondrá un nuevo vestido, un vestido adornado de piedras preciosas y de oro puro. Te vestirá de esplendor. Solo tendrás que servirle, ser un ministro del Dios viviente. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado. ¿Por qué quería que leyéramos todo, hermano? Porque no es simplemente decir: sí, Dios te va a limpiar y te va a vestir de ropas nuevas. No, tenemos que ver qué es lo que Dios demanda de nosotros como sacerdotes. Vamos a caer, sí, hermanos. El rey Salomón dijo que no había uno solo que no pecara. También lo dijo Juan, lleno del Espíritu Santo: no hay un solo hombre que no peque. Sí, hermano, pero tenemos acceso al sacrificio vivo. Podemos estar de rodillas y arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Oh Señor Jesús. Entonces, leyendo todo, podemos llegar acá. Y dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí, oh Señor Jesús. Escúchenme, oh Jesús, como sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante Yeshua, una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Entonces, querido amigo, querido hermano, si sientes que no eres digno de ir a un lugar a congregarte como la iglesia, ve delante del Señor. Arrepiéntete de tu proceder, de lo que hayas hecho, de lo que sea que sientas que hiciste mal. Pídele a Dios que te perdone. Haz sacrificios de ayuno, ofrece ofrendas sagradas delante de Dios. Y el Señor, en su misericordia, te responderá y te guiará para que hagas lo correcto. Lo correcto es estar en la palabra, transmitir la verdad, ministrar a Dios a las demás personas, para que cada vez más lleguen los verdaderos hijos de Dios delante de Él, aquellos que aún no han sido rescatados. Es tu deber, es mi deber, volvernos al Señor para que Él nos perdone, sane nuestra tierra y podamos servir como sacerdotes delante del Señor. Jesucristo es el Señor. Amén.